Hola, les doy la bienvenida a Gratz Contadores, este espacio donde explicamos, de forma clara y directa, todos esos cambios tributarios que impactan la contabilidad y las decisiones fiscales aquí en Colombia. Hoy vamos a desglosar una reconsideración de la DIAN que, créanme, es fundamental para nuestros cierres fiscales. A ver, esta es la pregunta del millón al final de cada año, ¿verdad? Tenemos un costo, un servicio que recibimos en los últimos días de diciembre, pero por alguna razón el documento soporte se genera ya en los primeros días de enero. ¿Qué pasa con esa deducción? Bueno, la respuesta no siempre fue tan clara. Pero la buena noticia es que por fin tenemos una respuesta definitiva. La DIAN, al reconsiderar un concepto anterior, nos dio una nueva línea que trae muchísima claridad y, lo más importante, seguridad jurídica sobre cómo manejar estas situaciones. Y esto afecta directamente la deducibilidad de costos, gastos e impuestos descontables. Para entenderlo todo a la perfección, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el dilema del documento soporte. Luego, veremos la postura tan restrictiva que tenía la DIAN. Después, el giro tan importante que dieron. Lo llevaremos a un caso práctico. Y finalmente, veremos el impacto real en las deducciones. Muy bien, ¡arranquemos! Ok, vamos por partes. El centro de toda esta discusión es el famoso documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, el que todos conocemos como DSNO. Recordemos rapidito para qué sirve. Cuando le compramos algo a alguien que no nos da una factura electrónica, imaginen, un profesional independiente no responsable de IVA o un proveedor del régimen simple, nosotros como compradores tenemos la obligación de generar este documento. Es la única forma de soportar ese costo o gasto legalmente ante la DIAN. O sea, es un documento absolutamente clave. Sin él, un gasto que fue real y necesario para el negocio podría ser rechazado en una fiscalización, y eso pues nos afecta directamente el impuesto de renta. El verdadero problema aparece, como ya lo dijimos, justo en esas operaciones de fin de año. Ahora, para apreciar el cambio, tenemos que entender cómo eran las cosas antes, y es que la DIAN tenía una postura bastante estricta que nos generaba muchísima incertidumbre a todos. Miren, la historia es más o menos así. Todo empezó en junio, con un concepto donde la DIAN se puso muy restrictiva. Esto, por supuesto, puso en alerta a la comunidad contable y se solicitó una reconsideración. Finalmente, en enero del año siguiente, la DIAN emitió una nueva tesis, esta vez afortunadamente favorable. La primera tesis fue tajante, un no rotundo. La DIAN dijo que la norma que permite aceptar un gasto con una factura del año siguiente, pues no aplicaba para el documento soporte. En la práctica, esto quería decir que si el gasto era de diciembre, el DSNO tenía que ser de diciembre. Si lo generabas en enero, el riesgo de que te lo rechazaran era altísimo. ¿Y por qué pensaban así? Su lógica era que, a diferencia de la factura que la hace el vendedor, el DSO no lo genera el propio comprador. Entonces, su argumento era, usted tiene el control, usted maneja la fecha. No hay excusa para no hacerlo en el mismo mes de la operación. Pero aquí es donde la historia da un giro muy interesante. La DIAN reconsideró sus propios argumentos y cambió su postura por completo, alineándose mucho más con la realidad económica de las empresas. La nueva tesis es así de clara y directa. Sí, ahora la DIAN afirma que sí es aplicable esa norma del estatuto tributario. Este es un cambio radical porque nos permite deducir el gasto en el año en que de verdad ocurrió, aunque el documento soporte se genere unos días después en el año siguiente. Para que quede súper claro el antes y el después. Antes, un gasto de diciembre con un DSO de enero estaba en una zona gris, de alto riesgo fiscal. Ahora, con la nueva tesis, ese mismo gasto es perfectamente deducible en diciembre. Pasamos de la incertidumbre a la certeza. Eso sí, hay que cumplir una condición clave que ya vamos a ver. Y bueno, ¿qué los hizo cambiar de opinión? La DIAN reconoció cosas muy lógicas. Primero, que el DSO y la factura al final cumplen la misma función, soportar una operación. Segundo, que las dificultades de fin de año, las demoras, afectan a todos por igual. Y lo más importante, se le dio prioridad al principio de sustancia sobre forma, que es la base de nuestra contabilidad por causación. Y hablando de entender a fondo,
Si quieren profundizar más en este tipo de análisis tributarios y acceder a contenido práctico para contadores y empresarios, les invitamos a visitar nuestra página web www.gradscontadores.com. Continuemos. Ahora que ya entendimos la teoría, vamos a lo que más nos importa. ¿Cómo se ve esto en la práctica, en el día a día? El escenario es muy sencillo. Imaginen que contratamos un servicio de mantenimiento en diciembre del año 1. Contablemente, el gasto se causa en ese mes, porque fue cuando recibimos el servicio. Pero por temas administrativos, el documento soporte se genera y transmite a la DIAN en enero del año 2. Con la nueva doctrina, ese costo es 100% deducible en la declaración de renta del año 1. Pero, ojo, y esto es súper importante, es la condición que no podemos ignorar. Para que esa deducción sea válida, tenemos que ser capaces de demostrar que la transacción, el servicio o la compra de verdad ocurrió en el año que estamos declarando. Contratos, correos, informes de servicio, cualquier prueba que demuestre la fecha real de la operación es fundamental. Muy bien, para ir cerrando, resumamos por qué esta reconsideración de la DIAN es una noticia tan buena para todos nosotros en el mundo contable y empresarial. Lo principal es que por fin hay coherencia. El DSNO recibe el mismo tratamiento que en la factura. Esto nos da una enorme seguridad jurídica porque nos permite deducir los gastos en el periodo al que de verdad pertenecen. Y por supuesto, nos ayuda a evitar el rechazo de costos y deducciones que son totalmente legítimos en una auditoría de la DIAN. En esencia, esto es una victoria del sentido común y de la buena práctica contable. Se está reconociendo que lo que importa es la realidad económica, el fondo de la transacción, y no solo la fecha formal de un documento que por razones operativas puede generarse un poquito después. Si este contenido les pareció útil, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Grads Contadores. Allí compartimos análisis tributario, actualidad normativa y herramientas súper prácticas para contadores y empresarios. Y para cerrar, les dejo una reflexión importante. Con esta nueva claridad que nos da la DIAN, ¿están actualizados los procedimientos de cierre fiscal en sus empresas para aprovechar esta flexibilidad y asegurar las deducciones correctamente? Es una buena pregunta para tener en el radar antes del próximo cierre. ¡Hasta la próxima!